Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, que gusta estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, como siempre suelo decir todos los días, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, le demos a nuestro Dios toda la gloria. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Papito lindo, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de tener un lugar donde recostar nuestra cabeza, como dice tu palabra, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de oír tu voz a través de la Escritura. Gracias porque creemos que esta palabra nos catapulta a niveles mayores, arregla nuestra vida, nos encamina al propósito eterno que has establecido desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, hoy terminamos esta enseñanza que iniciamos bajo el tema ¿cuál es el orden de tus prioridades? Aquí podíamos quedarnos estudiando un buen tiempo y sacar muchas prioridades más, pero simplemente quiero establecer este mensaje para que el Espíritu Santo vaya revelando a usted también qué prioridades establecer para organizar su vida. Yo al menos le doy las básicas, por así decirlo, y me parece que son muy bíblicas y muy importantes. Estudiamos la primera, que fue amar a Dios, y lo expliqué. La segunda es la familia, la segunda prioridad es la familia. Vamos a hablar de otra que ya le voy a explicar, pero como hoy terminamos, voy a volver a leer la base bíblica que usamos para esta enseñanza. Es Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay dos términos que lo he repetido en las otras enseñanzas. Lo que hace que nosotros no podamos discernir cuál sea la voluntad de Dios es la necedad y la insensatez y la pérdida del tiempo. Porque cuando no nos sumergimos en lo que realmente es importante, entonces el tiempo va avanzando. La Biblia dice: aprovechen bien el tiempo. El tiempo avanza, y por eso uno descubre personas que crecen en años, pero no en madurez. Y esto es peligrosísimo. Vivimos en un tiempo que hay mucho desconocimiento escritural. Hay mucha gente que lleva años en el evangelio, pero de alguna manera, espero no herir susceptibilidades, me conocen que no es mi estilo menospreciar a nadie, porque no es correcto hacerlo, porque todos tenemos un valor que Dios nos ha dado, pero tenemos que reconocer que hay personas que avanzan años, pero no en madurez, no maduran, no avanzan, no crecen. Es como un retraso espiritual, se quedan como en esa eterna infancia, porque no profundizan, porque no investigan por ellos mismos, sino que simplemente escuchan la información de otros. Y entonces es peligrosísimo. Entonces, obviamente, no aprovechan bien el tiempo, no son diligentes en andar como Dios dice que debemos andar. Entonces viven una vida de necedad y de insensatez, que fue la palabra que Dios le usó a los dos que no creyeron que Jesús había resucitado. Iban por el camino de Maús. Uno era
Cleofas y el otro no dice cómo se llamaba, pero eran dos discípulos que se habían ido. Y Jesús fue el que se les apareció y el mismo Jesús fue el que les dijo: insensatos y tardos de corazón. O sea, tanto tiempo escuchando del evangelio, tanto tiempo viendo los milagros de Jesús, y llegó el momento de oscuridad, un momento en que Jesús estuvo solo 3 días desaparecido porque fue muerto, pero él iba a resucitar, se los dijo, y en esos 3 días fue suficiente para dejar de creer. Solo en 3 días ya dejaron de creer todas las enseñanzas. Entonces, ¿de qué nos enseña esto? Que a veces nosotros enfrentamos en la vida momentos oscuros. Quizás no es un día ni 2 días, a lo mejor es 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Pero lo que te va a sostener a ti es la palabra, es creer a lo que Dios te dice, no importa cómo se pongan las circunstancias. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: insensatos y tardos de corazón, porque no creyeron a lo que los profetas hablaron. O sea, es decir, Dios nos está diciendo aquí que cuando la insensatez y la necedad brota, entonces no sabes distinguir cuál es la voluntad de Dios. Por eso se invierten las prioridades. La prioridad de amar a Dios por encima de todas las cosas. La segunda, hablamos de la familia, que es lo que el enemigo está distorsionando. Ahora vamos a hablar de la tercera prioridad, es la iglesia. Recuerda esto, la iglesia, el lugar. Aunque debemos lealtad obviamente a nuestro Dios, pero tú tienes un deber de ser leal a la iglesia local donde Dios te colocó. Porque Dios da lugares específicos. Geográficamente Dios te posiciona en un lugar. Siempre ha sido así. Dios te posiciona en un lugar, te coloca en un lugar para que en ese lugar tú seas leal. Tú te mantengas, tú te congregues sirviendo en todo lo que tenga que ver con las actividades dentro de la iglesia local, no solo aportando y dando financieramente, ayudando a la iglesia local a través de diezmos y ofrendas, que esto no fue un invento de los hombres. Yo sé que cuando a los seres humanos le tocan la plata y de tantas cosas que se han escuchado, piensan que no es bíblico. Es como alguien me dice: pastor, ¿diezmamos o no diezmamos? ¿Es bíblico diezmar o no diezmar? ¿Ofrendamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Semilla, pacto, diezmo, ofrenda? Yo a veces le digo: mire, póngale el título que usted quiera. Llámelo como usted quiera. Como usted quiera, llámelo. Pero bíblicamente, si usted dice es que no existe el diezmo, está bien, no lo llame diezmo. Pero todo cristiano tiene que dar, porque el mismo Señor lo dijo, porque el mismo Señor dio. Yo no doy diezmo, o sea, a mí no me gusta dar diezmo, a mí doy ofrenda, porque yo vivo bajo la gracia. Pues te cuento que la gracia es mucho más fuerte que la ley, es mucho más fuerte. Si tú vives bajo la gracia, entonces tienes que dar más que el diezmo, porque la gracia es mucho más fuerte que la misma ley. Entonces es entender, da lo que quieras, conforme a como Dios, como dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, hay que dar, te guste o no, hay que dar. Entonces hay responsabilidades que tenemos. Yo no sé, yo entiendo que han habido malos testimonios, que han habido personas que han robado dinero, yo entiendo todo eso. Tampoco vamos, como se dice, a tapar el sol con un dedo. Sabemos que, pero eso no significa, por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso no significa que escuchemos malos testimonios y por eso no vamos a dar. No, tenemos que dar porque así lo estableció el Señor. Entonces, esto habla de la otra prioridad. Imagínase tú estableciendo orden en tu vida. 1, amar a Dios sobre todas las cosas y por encima de todo. Te lo expliqué. 2, cuidar a tu familia, pelear por tu familia, sacarle tiempo a tu familia. 3, conectarte con la iglesia local. Debes de dedicarte a la iglesia donde Dios te colocó. Hay un pasaje, y hay muchos pasajes más, en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva. ¿Sabe qué dice Hechos capítulo 2, versículo 42? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el compartimiento del pan
y las oraciones. En las casas y en el templo, en las casas y en el templo. Es decir, ellos vivían constantemente afuera de la iglesia, pero también tenían un tiempo para ir a la oración al templo. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan, cuando iban a entrar al templo de la Hermosa, que había un paralítico allí? O sea, iban a la oración. Jesús se mantenía en las sinagogas. Jesús iba a esos lugares. Entonces es muy importante entender que Dios te ha dado, y dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. O sea, es necesario que nosotros nos congreguemos, que nosotros tengamos quien nos cuide. ¿Dónde está el lugar que Dios nos ha dado? Y hay muchos pasajes más que yo puedo explicarte acerca de esto, pero es muy importante que tú y yo entendamos esta revelación, porque si no lo hacemos de esa manera, entonces no tenemos a quién dar cuentas. Las ovejas tienen que tener un lugar donde reunirse. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 84 dice, la palabra dice, anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová, dice la palabra. Mi alma anhela estar en la casa de Dios. Es necesario que nosotros comencemos a escudriñar muchos pasajes de la Escritura, y le dejo a usted de tarea para que los investigue y busque, porque es necesario que nosotros vamos al lugar que Dios ha establecido. El salmista decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y note el ejemplo que da el salmista David. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido, para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Sabe? El salmista fue tan detallista cuando iba al templo, cuando iba a esos lugares grandísimos. Él veía a las golondrinas, a las aves, hacer sus nidos. Ellas, como quien dice, si los animales saben cuál es el lugar donde protegen a sus polluelos, donde ponen allí su nido, donde protegen a los polluelos, donde encuentran esa seguridad, cerca de los altares, en la casa del Señor. Entonces, de igual manera, nosotros encontramos seguridad cuando vamos al lugar donde Dios lo ha establecido, donde geográficamente Dios te ubicó. Allí vas a perseverar, allí vas a seguir adelante. Es extraordinario entender esta revelación. Así que yo te invito para que medites en esta palabra, y estoy seguro que al menos estas 3 prioridades bendecirá tanto tu vida, traerá tanto orden a tu vida, que yo te garantizo que la vida tuya y la de tu familia nunca más será la misma. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.